Baluarte de la Verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Buen día a todos, Dios continúe bendiciéndole. Sean bienvenidos a este sexto podcast que vamos a abordar en nuestro Ministerio Baluarte de la Verdad. Hemos estado casi un mes inactivos, lamentablemente por causas ajenas a nuestra voluntad. Primero me enfermé yo y posteriormente toda mi familia. Luego el hermano Raúl también se enfermó. Y entre tribulación y tribulación hemos tenido siempre el deseo de volver a grabar, pero la salud nos los impidió. Pero bueno, hermano, ya estamos aquí dispuestos a servir, así que comencemos con el tema de hoy. Bueno, ya no necesita presentación. Nuevamente está aquí en el estudio mi hermano Raúl. Y hoy continuamos con nuestros podcasts. Bueno, hermano, te haré una sugerencia. Abordemos hoy el tema de la posmodernidad. El tema de los testigos de Jehová lo podremos abordar en otro momento, pero este tema lo veo bastante prioritario, hermano. A mí me parece bien, mi hermano, me parece un tema genial. Respecto a la posmodernidad, pudiéramos decir que la filosofía humana, en su empeño dialéctico sin Dios, solo consigue cambiar el enfoque de mal a peor. Y un ejemplo claro, mi hermano, es el tema que acabas de sugerir de la posmodernidad. La posmodernidad fue el efecto directo del fracaso práctico de la doctrina predicada por la modernidad, sistema que tuvo como directrices el ateísmo, el racionalismo, el humanismo. Nombres tan conocidos como Feuerbach, Marx, Darwin, Freud, Nietzsche, Lenin, etc., fueron dando forma a la modernidad. Pero este movimiento no cumplió su cometido. Por tanto, a mitad del siglo XX, florecieron diversas corrientes artísticas e ideológicas que coincidían en la premisa de un claro fracaso de la modernidad en su intento radical de renovar las formas tradicionales del mundo artístico, político, social, cultural y filosófico. Estas corrientes emergentes fueron concretando su alegato hasta desembocar en lo que hoy conocemos como posmodernismo. Así es, hermano, la posmodernidad bien podría ser definida como un periodo histórico, un fenómeno social, una conjetura filosófica o un movimiento artístico, el cual, igual al modernismo, es diametralmente antagónico a nuestra fe cristiana. Pero aún así las ideas posmodernas consiguieron permear la iglesia contemporánea de manera profunda, produciendo grandes estragos. Este fenómeno engendró e influyó en varias prácticas comunes dentro del cristianismo actual. Tal es el caso del relativismo, el sensacionalismo, el pragmatismo, el sincretismo, el macroecumenismo y muchísimos otros fenómenos, naciendo ahí lo que pudiéramos llamar la posmodernidad cristiana. Bueno, y pudiéramos ahora preguntarnos qué cosa es posmodernidad. ¿Esta palabra qué significa? Bueno, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, se define posmodernidad como un movimiento artístico y cultural de finales del siglo XX caracterizado por oponerse al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de compromiso social. Este movimiento influye en distintas áreas de la sociedad. El término posmodernismo significa literalmente después del modernismo y etimológicamente no nos revela mucho. Solo sus pretensiones de sustituir lo tradicional así como la modernidad por nuevas normas que redefinan toda la realidad. El término posmodernidad ha dado paso a otros como modernidad tardía, modernidad líquida, sociedad del riesgo, globalización, muy usado en las teorías de la conspiración, postmaterialismo, capitalismo tardío o cognitivo. Y todos estos términos se han vuelto categorías más eficientes de análisis que la posmodernidad misma. Bueno, hermano, ¿qué crees si hacemos un breve recuento histórico? Perfecto, hermano, si lo propusiste, adelante. Ahí vamos allá. De Agustín hasta la Reforma, los aspectos intelectuales de la civilización occidental y el concepto de la verdad fueron dominados por nosotros los teólogos. Pero con el Renacimiento, en el siglo XIV al siglo XVII, los pensadores comenzaron a elevar al hombre, naciendo el humanismo y desechando la teología. Observando los periodos de la historia como un árbol genealógico, el Renacimiento sería el abuelo del modernismo y la Ilustración sería la madre. El pienso luego existo de René Descartes personificó el comienzo de esta era. Dios ya no era el centro de la verdad, ahora lo era el hombre. La Ilustración era, de alguna forma,
la completa imposición del modelo científico de racionalidad sobre todos los aspectos de la verdad. Proclamaba que solo los datos científicos podían ser entendidos objetivamente, definidos y defendidos. El prusiano Immanuel Kant fue uno de los filósofos que contribuyó a la idea de la verdad relativa en su obra Crítica de la razón pura, en 1781. Kant decía que el verdadero conocimiento de Dios era imposible, así que creó una división del conocimiento entre hechos y fe. Para él, los hechos no tenían nada que ver con la religión. El resultado fue que los asuntos espirituales fueron asignados a ámbitos de la opinión, y solo a las ciencias empíricas se les permitió hablar de la verdad. Mientras que el modernismo creía en los absolutos de la ciencia, la Biblia fue exiliada del pensamiento modernista. Bueno, hagamos un paréntesis. Modernidad se refiere a un periodo histórico muy amplio que alude a sus características políticas, sociales, económicas, etc. Este sistema, cuando más se esperaba de él, no cumplió lo prometido. Terminada la Segunda Guerra Mundial, con el dramático escenario de más de 50 millones de muertos y una bomba atómica que sepultaba tras sí la práctica de todas las promesas de la modernidad, la cual pretendía una sociedad perfecta por medio del pensamiento humanista. El mundo quedó desilusionado del cientificismo, como puertas al equilibrio social. La modernidad, desgraciadamente, habían causado el progreso hacia la destrucción. 2 guerras mundiales, la Guerra Fría y la carrera armamentística. Es tan solo la mitad de que se avisoraba que sería el siglo del superhombre. Pero en vez de eso, el fruto de la modernidad fue destrucción y caos social. Como era de esperar, pronto surgió un movimiento artístico y filosófico a mediados del siglo XX. El término posmodernidad se empleó desde la década de 1950. La acepción más frecuente de posmodernidad se popularizó a partir de la publicación de La condición posmoderna de Jean-Francis Lyotard en 1979. Por esto, en los 70 su influencia creció más, pues el movimiento defendía la hibridación, la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica, y la relativización de la realidad tuvo mucho gancho en una sociedad globalizada al concluir la Guerra Fría en 1989, cuando cae el muro de Berlín. Después del modernismo vino el posmodernismo y las ideas de Friedrich Nietzsche como el santo patrón de la filosofía posmodernista. Nietzsche se adhería al perspectivismo, el cual dice que todo el conocimiento, inclusive científicos, es una cuestión de perspectiva e interpretación. Muchos otros filósofos han construido sobre el trabajo de Nietzsche, por ejemplo, Foucault, Rorty y Lyotard, y han compartido su rechazo a Dios y a la religión en general. Como Lyotard lo expresó, un rechazo a la metanarrativa, una verdad que trasciende a todos los pueblos y culturas. Esta guerra filosófica contra la verdad objetiva ha resultado en que el posmodernismo sea completamente reacio a cualquier afirmación de absolutos. Tal mentalidad naturalmente rechaza cualquier cosa que declare ser la verdad inerrante como la Biblia. La revolución sexual, la cultura pop, los hippies y un largo etcétera fueron solo atisbos de la posmodernidad práctica. Hoy el movimiento es más versátil, ahora se mueven a pasos agigantados, pero tras las sombras, a través del lobby LGBTIQ+, y la globalización, todo con un enfoque mediático para lograr influir enormemente sobre la sociedad y la iglesia sin ser percibidos, por supuesto. Bueno, abordemos diversas características de este movimiento. Lo central de los cambios posmodernos se manifiesta por el incremento del individualismo, con un corte narcisista, hedonista y seductor, propio de la época de consumo de masas, con el consecuente aflojamiento de los lazos sociales y los vínculos familiares y de pareja. En el sentido cultural o de civilización, podemos señalar que las tendencias posmodernas se han caracterizado por la dificultad de sus planteamientos, ya que no forman una corriente de pensamiento unificada. Solo podemos indicar ciertas características comunes que son en realidad fuentes de oposición frente a la cultura tradicional y moderna, o indican cierta crisis de estas. En el caso del cristianismo posmoderno también es difícil definirlo concisamente, pero mencionaremos algunas de esas características distintivas del posmodernismo en sí, para tener una idea más clara. En primer lugar está la verdad como perspectiva. Básicamente creen que la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que de algo universal. No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. Niegan de tajo la verdad absoluta, o de existir sería inaccesible al hombre.
En segundo lugar, el antidualismo. El dualismo es la doctrina que afirma la posible existencia de dos principios supremos, increados, coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos, algo así como bien versus mal, blanco versus negro, verdad versus mentira, hombre versus mujer, Oriente versus Occidente, etc. La posmodernidad es esencialmente pluralista y no se conforma al dualismo. En tercer lugar, tenemos el giro lingüístico. Argumentan que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber pensamiento sin lenguaje, así como que el lenguaje crea literalmente la realidad. Bueno, en cuarto lugar tenemos el cuestionamiento de los textos. También sostienen que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad o objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad, más bien reflejan los prejuicios y la cultura particular del escritor. De ahí que vean la fe cristiana como un error de interpretación de un texto, o sea, la Biblia. Bueno, hasta aquí hemos hablado muchas cosas que pueden ser tecnicistas, un lenguaje que puede ser un poco enredado. Vamos a aterrizar esto un poco más en la práctica. La posmodernidad es la respuesta al fracaso de la fallida promesa del modernismo, que pretendía que por el mero razonamiento humanista alcanzaríamos la sociedad ideal, y siendo un principio básico del modernismo que los absolutos sí existen, la emergente posmodernidad echó por tierra tal premisa, suprimiendo la verdad absoluta y haciendo que todo, incluyendo las ciencias empíricas y la religión, sean relativas o conforme a las creencias y deseos de cada individuo. Bueno, una popular respuesta de nuestros tiempos es: eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. Lo cual es una respuesta válida. Si nos referimos a preferencias sobre moda, comida favorita, preferencias artísticas, etc., pero tal mentalidad es peligrosa e incorrecta cuando se aplica a la realidad objetiva y absoluta, porque confunde asuntos de opinión individual y percepciones subjetivas con los preceptos universales que sostienen la sociedad. También la posmodernidad sostiene un discurso de doble rasero social, pues en un juicio estatal se le niega al acusado de emplear ese recurso apelativo ante la sentencia del juez y la corte. En resumen, lo que estamos diciendo que hubo un movimiento, modernismo, que prometió que a través del razonamiento, de la lógica, del cientificismo y todos los conocimientos de las ciencias empíricas que teníamos hasta ese momento iban a ser suficientes para crear lo que Nietzsche o los comunistas también llamaron el superhombre o el hombre nuevo. Una persona que a través del conocimiento se emancipaba, se liberaba y alcanzaba su máximo potencial humano. Y los hechos fueron que ocurrieron dos guerras mundiales, guerras con la brutalidad que nunca había existido antes. Así es. La Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, acabó mentalmente con millones de personas. Los que regresaban mutilados de la guerra muchas veces era mayor el daño mental que tenían que el físico. Y cuando el mundo aún se estaba curando las heridas de la Primera Guerra Mundial, surge la Segunda. Y si en el momento en el que la humanidad más luces tenía, más esperanza, y se contaba con que pronto la sociedad llegaría a un estado perfecto, gracias al conocimiento y al intelecto de hombres ateos que habían dejado atrás el mito de la religión, pero cuando bien se debían esperar los resultados de la implementación de estos ideales, cuando ya todo el mundo esperaba que se cumpliese todas estas promesas, lo que estalla es una guerra mundial, algo que la humanidad nunca había visto. Y entonces vemos que todo ese intelecto, todo ese músculo académico se empieza a usar en función de la muerte, de fabricar armamento tradicional, incluso armas biológicas. El partido nazi nos demostró que el conocimiento podía ser una eficaz arma en servicio a la muerte. Después de estas dos guerras mundiales y las bombas atómicas cayendo sobre las ciudades japonesas, el mundo quedó devastado. Estas bombas pudiéramos decir que sepultaron todas las promesas del cientificismo y de todos los planteamientos de la modernidad. Entonces es necesario crear un movimiento nuevo. Y como casi siempre pasa, las personas no tienen balance y se van al extremo opuesto. Si bien la modernidad buscaba a través de la razón y del conocimiento de las ciencias empíricas la verdad, y esos eran sus atributos, sus características, ¿cómo sería entonces el nuevo sistema? Completamente opuesto. Exactamente. Esto lo que lleva es a un caos. Ya no es que el hombre se cuestionaba a través de qué método vamos a buscar la verdad, sino que ahora negarían incluso los fundamentos de la verdad. Incluso se llegó a cuestionar si la verdad podía ser conocida. Por eso es que hoy en una conversación, cuando tú das una opinión y la respaldas con argumentos, se tiende a entender que tú estás usando el método modernista.
Y la respuesta de las personas suele ser posmoderna. Es lo que decía mi hermano Raúl. Así es, hermano. Tú dices que un versículo bíblico dice esto, una verdad que es obvia, y las personas te pueden responder esa es tu interpretación. Tu interpretación, esa es tu opinión, exactamente. ¿Y qué más cae que después de tú estudiar y formular un cuestionamiento atendiendo a la evidencia, venga alguien y con esta frase quiera terminar la conversación? Lo curioso de esta ideología de la posmodernidad es que muchas veces resulta ser autodestructiva. Pero lo mencionaba porque si ahora en un juicio un juez determina que una persona es culpable de homicidio, de robo, él no puede decir, bueno, señor juez, esa es su interpretación, esa es su idea, eso no tiene por qué ser real. No, el juez, el tribunal y la decisión que toman se basa en que ellos saben de que existe una verdad final, objetiva y moral. Así que este mundo puede vivir en un estado completo de incoherencia, de una contradicción lógica entre lo que defiende filosóficamente y lo que aplica prácticamente y seguir viviendo feliz. La verdad puede ser objetiva y subjetiva, puede ser absoluta y puede ser relativa. Por un lado sostenemos que cuando una persona dice que respeten su orientación sexual porque él, aunque nació hombre, realmente es una mujer, y esta sociedad entiende de que hay que respetar su percepción de la realidad porque la realidad no es objetiva, y si él dice que es una mujer siendo hombre, o dice que es un perro, es un árbol o una silla, hay que respetarle esa percepción, y ahí la sociedad entiende que se debe aplicar los principios posmodernos. Pero ¿qué pasa si ese hombre que se cree mujer mata a otra persona o roba un banco? Y él dice sencillamente que el método modernista de investigación de los peritos policíacos no es la verdad final, que eso es un método modernista y que las evidencias no son la vía de conocimiento a la verdad. Señor juez, ¿por qué me va a encarcelar? ¿Por qué me va a realizar un juicio? Si al final usted está buscando la verdad y la verdad no puede ni siquiera ser conocida. ¿Qué objetivo tiene que me haga un juicio? ¿O qué objetivo tiene que me declare culpable? ¿Culpable según quién? Según su opinión. El juez le va a decir, no, el relativismo funciona fuera de esto. Aquí ya no somos posmodernistas. Qué interesante esto, hermano. Acabas de mencionar aquí uno de los pilares de las sociedades actuales, de muchas sociedades actuales. Sí, vivimos en una sociedad que se puede contradecir. Cierto filósofo decía, analizando su mismo sistema posmoderno, hay quienes señalan que nosotros los posmodernistas serruchamos la rama en la que estamos sentados. Sí, puede ser, pero no importa, porque al final no hay a dónde caer. En otras palabras, podemos ser ilógicos, pero no importa. Ser ilógico no es malo, porque nada es malo ni nada es bueno. Bueno, anteriormente ya mencionabas bastantes peligros, hermano, pero quisiera que abordáramos e hiciéramos un paréntesis en los peligros y refutaciones de este movimiento. Tiene muchos peligros y yo diría que uno de los peligros más grandes del posmodernismo es la verdad relativa, la pérdida del discernimiento, el pragmatismo, el relativismo moral, la primacía de la emocionalidad sobre el intelecto, el descuido de la fe y el pluralismo filosófico. Estos factores representan impresionantes amenazas reales para el cristianismo, porque relegan la revelación bíblica a una simple opinión religiosa ya arcaica, como el resto de religiones, cerrando el único camino posible de salvación para la humanidad. Bueno, ahondemos más en este punto. La posmodernidad sostiene que no hay una verdad objetiva o absoluta, especialmente en materia de filosofía y religión. Su respuesta ante todo lo que represente una verdad absoluta se relativiza. Tal mentalidad es peligrosa e infunde tendencias anárquicas y crea inseguridad social. El posmodernismo dice que es imposible juzgar objetivamente entre verdades contrapuestas. Sin embargo, el cristianismo se sostiene sobre el juicio venidero de Dios por la condenación merecida del hombre a causa de ser pecador y representa la redención en Cristo como única verdad absoluta. El problema de afirmar que no existen absolutos es que dicha afirmación se postula como el único absoluto posible y debe ser creído por fe. El talón de Aquiles de la posmodernidad está en que si todo es relativo, aún la frase todo es relativo sería relativa y tampoco pudiéramos confiar en la veracidad del mensaje posmoderno. Los filósofos posmodernos debieran entender que la teoría de la relatividad de Albert Einstein es una realidad física, por tanto no debe ser aplicada a cada aspecto existencial como la única cosmovisión posible. Y digo esto porque una de las mayores influencias que tiene este pensamiento es la aplicación
de la teoría de la relatividad de Einstein. Pues si el tiempo y el espacio pueden ser relativos, ¿por qué no pensar que toda la realidad en sí misma es relativa? Sin embargo, Albert Einstein estaba haciendo investigaciones en el campo de la física, no en el campo de la moral, ni de la veritología, ni de la filosofía, ni de la teología en sí misma. Bueno, hermano, vayamos a lo que dice la Biblia. Colosenses 2:8 dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Primera de Timoteo 4:1 y 2 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, Segunda de Timoteo 3. también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En Juan 14:6 Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 11:25 Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También en Juan 18:37 Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? En la Biblia la verdad es absoluta, el pecado es real, las percepciones son juzgadas según los estándares de lo bueno o lo malo. El intelecto debe regir las emociones y encauzarlas de la mejor forma posible. La moralidad es imprescindible socialmente y Jesús es la única solución para la redención humana. Por tanto, queda claro que la posmodernidad fue diseñada para oponerse a la fe cristiana. Hermano, ¿pudieses dar algunos consejos útiles? Bueno, lo primero es que esta ideología de la posmodernidad es como un camaleón, es un virus ideológico. Tiene la capacidad de adaptarse, penetrar e infectar en cualquier sistema sin ser percibido. Aquí hemos tratado el fenómeno en su estado más simple, pero lamentablemente esta escuela de pensamiento ha permeado y originado muchas corrientes del pensamiento actual, aún dentro del cristianismo. Podemos ver a la posmodernidad usando sus diversas máscaras religiosas, intelectuales, mediáticas, artísticas y políticas. En todas esas ramas la posmodernidad ha entrado. En verdad es muy difícil dialogar con un pensador posmoderno, pues para él todo lo que digamos será una percepción nuestra. Si deseas predicarle el Evangelio de Jesucristo a alguien atrapado en uno de los tentáculos de la ideología posmodernista, céntrate en los hechos ineludibles. Las profecías mesiánicas y su cumplimiento son un arma evangelística muy valiosa y efectiva. No te centres en discutir de filosofía ni ponerte a probarle que la verdad es objetiva y es absoluta. Predícale el Evangelio de la manera más sencilla, confía en que la misma revelación es suficiente y nunca vayas a seguirle juego a alguien que ha decidido creer que la verdad es relativa y que todo lo que tú digas es tu opinión. Sin embargo, lo que él dice no es su opinión, es una verdad absoluta. Te vas a dar cuenta que estás iniciando un combate completamente injusto. Estarías jugando su juego con sus mismas reglas. Yo recuerdo que en varias ocasiones cuando mi hijo me veía jugando, él quería jugar y yo seguía jugando y le daba un mando a él y él pensaba que él estaba jugando. No, realmente estaba desconectado, solo estaba jugando yo. Eso es lo que pasa con estas personas. Te dan un mando desconectado para que tú juegues. Hermano, para jugar con alguien que está ya haciendo trampa, no juegues su juego. Sencillamente, céntrate en predicarle el Evangelio, lo más sencillo, porque por lo general ellos no van a entender nada y en el caso de que entienda te van a decir que esa es tu opinión.
entonces siempre tienes la de perder. Solamente predícale a Cristo y ya será su responsabilidad delante de Dios si va a ser o no honesto con esas evidencias. Porque el problema de ellos no es que no puedan entender las cosas, sino que han decidido engañarse. Te voy a demostrar que estas personas son deshonestos intelectualmente, que a ellos para nada les importa la realidad, ni la verdad, ni nada de estas cosas, solo ganar la discusión. Son sofistas del siglo XXI. Wow. ¿Te acuerdas cuando estudiamos los presocráticos? Así es. Los sofistas. Esta gente son los sofistas del siglo XXI. Tú y yo hace poco tuvimos chikungunya. Así es, hermano. ¿Te acuerdas que lo único que asentaba era el paracetamol? Así es. Suponte que tú eres postmoderno y que vas al médico. El médico te dice, sencillo, lo que te está pasando a ti es una enfermedad transmitida por un mosquito llamado chikungunya. Y esto se quita tomando paracetamol cada 6 horas. Si tú eres un verdadero postmoderno, tú crees que lo que dice el médico puede ser verdad como puede ser mentira. De hecho, lo que dice el médico es la opinión de él. Tú no tienes por qué tomarte paracetamol cada 6 horas. Si te da la gana, te puedes tomar un diazepam o morder una piedra, que va a hacer el mismo efecto. Así es. Porque eso es relativo, esa es la opinión del médico, no tiene por qué corresponderse con la realidad. La verdad es todo lo que se corresponde con la realidad según nosotros. Pero según ellos, la verdad es un constructo dado a las percepciones de uno u otro individuo. Y puede ser relativo. ¿Por qué? Porque las personas son divergentes, cada uno piensa como bien le parece. Entonces, yo sí te garantizo a ti que el filósofo posmoderno, después de que lo coge el chikungunya, se va a tomar el paracetamol y se va a olvidar de toda su filosofía. Así es. ¿Por qué? Porque su problema no es de entendimiento, su problema es de deshonestidad. Son personas deshonestas. Ese es el fin. Exacto. Bueno, ya pudiéramos ir concluyendo el tema. Sí, vamos a ir resumiendo. La posmodernidad es una corriente predominante del pensamiento actual que duda de todo menos de sí. Su esencia está en el relativismo como gran dogma aplicado a toda esfera. Su proyección social es bastante aceptada, promueve lo emotivo, el individualismo, se opone al racionalismo y goza de gran aceptación por su versatilidad. Y lo más lamentable es que la iglesia ha sido una de las dianas preferidas de los dardos posmodernos. De ahí que el cristianismo mayoritario hoy en día es posmoderno. Se promueve el discurso humanista, la nueva tolerancia, que se empleen medios pragmáticos en la misión eclesial, ¿sabe? Pragmático, lo que funcione. Se suprimen los asuntos de la razón y se promueve el emocionalismo. La gente acude más a campañas de sanidades que a instituciones teológicas. La relatividad se torna imperante en asuntos doctrinales y prácticos. Otra característica de los sermones posmodernos es que evitan hablar del pecado, el infierno, el arrepentimiento y se omite la confrontación necesaria para el nuevo nacimiento. El mensaje se centrará solo en el amor y el pastor parece más bien un coach motivacional de Facebook leyendo un libro de autoayuda. Y frases como "descubre el campeón que hay en ti" son muy comunes. Probablemente esta sea una de las corrientes ideológicas que más hondo ha calado en la iglesia contemporánea. Ha transformado nuestra liturgia y saboteado cada arista del cristianismo. Y si no actuamos con firmeza y prontitud, este cáncer puede dañarnos a niveles que no somos capaces de imaginar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. Gran mensaje, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Es el mensaje para la iglesia actual. La iglesia debe centrarse en lo que predicó Cristo y no dejarse guiar por este mundo. Así es, hermano, coincido contigo completamente en estas palabras. Bueno, ya no nos queda tiempo para más, solamente extender la invitación para que la próxima semana, Dios mediante, esté aquí con nosotros nuevamente para compartir otro podcast relacionado a un tema bíblico, teológico, apologético, pero sobre todo edificación para la iglesia. Yo soy William Reynés. Y bueno, Raúl Adrián para servirles. Siempre recuerden apoyarnos en redes sociales para que este material se siga difundiendo a todos los hermanos en Cristo Jesús. Ahora abrimos nuestro canal de YouTube. Ya no solo estamos en Telegram y en Facebook. Tenemos nuestro grupo en WhatsApp para tener una comunión más cercana y nuestro canal en Facebook para dar a conocer con mayor alcance nuestro contenido ministerial. Sin más, Dios les bendiga.